Bien, buenos días a todos. Bueno, como decía, mi nombre es Hernán Bukovic, llevo algo así como 20 años en Cisco y en esta oportunidad la idea es hablarles, si bien de inteligencia artificial, pero desde un lugar diferente, resolviendo algunas cuestiones que hoy ya muchas empresas, muchas compañías en distintas verticales están planteando, a ver cómo llevar la inteligencia artificial a su propia infraestructura. Para ello, digamos, un poco a nivel de introducción, si se quiere, que aunque ya estuvimos viendo mucho en sesiones del día de ayer y el día de hoy, los distintos casos de uso, ¿no? Distintas aplicaciones que podemos encontrar en diferentes verticales. Principalmente, poder mejorar varios aspectos de procesos, en lo que encontramos como ayuda de inteligencia artificial al día de hoy, pero seguramente en los próximos años vamos a encontrar muchas más cosas o mucha más aplicabilidad en lo que nos ayude o nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero ahí depende también en dónde corren esos modelos. O sea, por ahí ya escuchamos hablar de esto está basado en modelos. ¿Dónde está corriendo ese modelo? En muchos casos se corre en la nube, pero la nube no es un recurso económico. La nube a veces no es un recurso que lo tengamos cerca. A veces la nube no es un recurso que lo tengamos seguro. Y menos si encima tenemos un requerimiento de soberanía de datos. Es decir, que nuestros datos tienen que quedarse en el país. La información que estamos agregando al modelo tiene que quedarse en el país, no puede irse del país. Entonces, en ese contexto, incluyendo particularmente en los casos de uso de minería, hay ese tipo de requerimientos en muchos casos. Entonces, es cómo llevar eso a la práctica con las condiciones que generalmente tenemos en entornos de minerías. Tema de altura, temperatura, en que no hay data centers en los lugares donde se extrae los distintos minerales. Entonces, en esos lugares es buscar la infraestructura que nos ayude a que los modelos puedan trabajar en esos lugares. Por ejemplo, un poco para aclarar a dónde estamos yendo con todo esto, es tratar de tener infraestructura que hoy, ya varios de los clientes nuestros que están aquí, tanto de Perú como de otros países que trabajan bastante fuerte en minería, tienen infraestructura nuestra corriendo en esos lugares. Y le ha ido muy bien. Como dice uno de los clientes, con ustedes puedo descansar el fin de semana. Y es por eso que en Cisco seguimos trabajando en las distintas verticales para que las soluciones sean muy robustas y tengan la disponibilidad que se requiere. ¿Cuál es la estrategia de inteligencia artificial de Cisco? Inteligencia artificial no empezó ahora, no empezó cuando Google descubrió a ver cómo hacer inteligencia artificial generativa. Como dice, voy a hacer una analogía con el rock argentino, ¿no? Hay un músico, trabajó bastante con Gustavo Cerati y siempre decía lo mismo, el rock en general es más viejo que el boom de los chanchaleros en la década del 60. La inteligencia artificial viene de la década del 50, es cierto, eran papeles, no había máquinas en ese momento, pero después sí empezó a trabajarse ya en la década del 80 con máquinas en otros modelos más deductivos o predictivos. Y al día de hoy, por accidente, si uno analiza bien cómo llegamos a la inteligencia artificial generativa, por accidente, llegamos a que podemos usar tarjetas que eran muy buenas para hacer diseño gráfico, las podemos usar para resolver modelos y que nos ayude a generar nuevo contenido, generar nuevas cuestiones. Eso sumado a que lingüistas empezaron a trabajar un poco mejor los modelos de respuesta, sobre todo automatizados, y ahí tenemos la posibilidad de trabajar bien con inteligencia artificial. En Cisco nosotros incorporamos en dos lugares o en dos aspectos diferentes. Si quieren, todas nuestras soluciones incorporamos inteligencia artificial. No solamente para poder trabajar mejor en la operación, en el monitoreo, en el troubleshooting de las distintas soluciones cuando se están implementando, tanto de networking, de colaboración, de seguridad, sino también, por ejemplo, en temas de observabilidad, o sea, los vemos justamente de este lado de la pantalla, sino también en la parte de infraestructura, o sea, poder correr modelos en una infraestructura propia, o sea, proveer las soluciones sin que tengamos que gastar millones, porque en muchos casos
soluciones que hoy se están ofreciendo en el mercado, habla de 7 u 8 dígitos. NVIDIA la semana pasada presentaba un rack de 600.000 watts. Eso ya es un tema, ¿no? Cómo alimentar 600.000 watts en un solo rack. Pero aparte de eso, el costo de eso, que es otro tema. Entonces, buscar soluciones que en realidad nosotros no vamos a hacer, o ustedes no van a hacer un entrenamiento de un modelo, pero sí van a querer hacer inferencia. Sí van a querer hacer un tuning de ese modelo, que se adapte a información que ustedes tienen localmente. Ya sea con RAG o modificando levemente el modelo para incorporar más fácilmente y que después pueda dar respuestas más precisas. Tratando de evitar las famosas alucinaciones que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Pero por otro lado, también es buscar cómo en esas inferencias podemos mejorar el aspecto crítico que es el tema de latencia. Si nosotros estamos acá y le preguntamos a un modelo que está corriendo en el hemisferio norte, hay latencia. Si el prompt, o sea, cuando hacemos la pregunta, empezamos a incorporar mucha información que tenemos que enviársela para que después el modelo nos responda, va a ser muy lento. La latencia nos preocupa a todos. De hecho, en Casa Herrero Cuchillo de Palo, Cisco tiene todas sus soluciones, sus aplicaciones corriendo en el hemisferio norte, pero nosotros estamos en el hemisferio sur. Entonces sabemos que todas nuestras aplicaciones en el hemisferio sur andan lentas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esa misma analogía es lo que lo lleva a ustedes. Es muy lindo tener el modelo en la nube, no hay que mantenerlo, etcétera, pero en el momento de preguntar va a estar lento. Entonces por ahí es mejor traerlo, no solamente para mejorar ese aspecto de latencia, sino también para mejorar el tema de costos. Porque la idea de inteligencia artificial no es usarlo un ratito hoy y después una vez en la semana que viene, sino que por ahí es usarlo continuamente. Y si vemos después la factura de usar un modelo en la nube, va a ser 5 a 10 veces más caro que haber comprado el hardware y poner el modelo localmente. Sin hacerle ningún tuning ni nada adicional. El mismo modelo, tenerlo localmente. Por eso hablamos de infraestructura de cómputo, almacenamiento, seguridad y sobre todo también networking para poder correr inteligencia artificial. Ahí nos vamos a enfocar las distintas etapas que vemos hoy del manejo, de la administración, de la operación de estos modelos, es donde la mayoría se están enfocando en lo que tiene que ver con la parte de inferencia, la parte de RAG, la parte de fine-tuning, y que ahí hay requerimientos que van de 1 a 2 GPUs hasta 8 GPUs, no más que eso. Y eso puede entrar generalmente dentro de un servidor. Pero el servidor tiene ciertas condiciones. Generalmente las condiciones dentro del servidor es que ya está alimentando CPU, ya está alimentando memoria, alimentando discos, alimentando la red. Ahora se le agregan GPUs que son de 350 a 400 watts en general. Entonces, el servidor puede a veces estar preparado para una GPU, para 2, pero por ahí para 2 es todo bien, pero es la mitad de la memoria. Puedes poner 2 GPUs, es todo bien, pero no puedes poner procesadores de más de 300 watts. Con lo cual es medio contradictorio. O sea, si yo necesito un servidor poderoso y le pongo GPUs, no puede ser que me restrinja del lado de lo que es la parte tradicional del cómputo. Debería permitirme las dos cosas juntas dentro del mismo servidor. Por eso es que trabajamos bastante en esa parte, porque es lo que la mayoría de la gente va a hacer. No la parte ¿cómo se llama?, de entrenar al modelo, porque si vemos ahí, vemos que hay de 1000 a 10.000 GPUs. ¿Quién va a querer comprar 1000 a 10.000 GPUs para usarlas un mes y después no vuelve a entrenar el modelo hasta dentro de 2 años? Nadie. Que lo compre los clouders, se lo alquilamos, lo usamos un rato, bajamos el modelo y después lo corremos localmente. Esa es un poco la idea, la dinámica que vamos a tener con esta infraestructura. ¿Qué hicimos? Como generalmente hacemos en Cisco, es tratar de tener un modelo de referencia. Acá lo llamamos AI Stack en términos de la infraestructura que necesitamos, en este caso cómputo, de red, almacenamiento, la gestión, que tiene que ser un elemento importante, porque esa gestión no es solamente de hardware, sino tiene que tener mucha integración con los frameworks de inteligencia artificial que nos permiten operar y hacer troubleshooting con los distintos modelos. ¿Está bien? Si no tenemos esa integración, es difícil porque, de vuelta, tenemos la visión de un lado, la visión del otro, y cuando tenemos problemas no sabemos dónde está el problema.
Después, por otro lado, usar Kubernetes principalmente. Virtualización no es algo que venga muy de la mano de trabajar con los modelos, pero algunos lo hacen, pero principalmente sí Kubernetes, en el sabor que ustedes quieran. Las herramientas de gestión propias, de operación de los distintos frameworks o modelos, y ya después el framework donde empezamos a instalar, poner modelos, hacer inferencias, hacer RAG, hacer prompts y demás en ese lugar. En los costados siempre los ponemos transversales, la parte de observabilidad, a ver cómo está trabajando todo, y la parte de seguridad. La parte de seguridad siempre abarca toda seguridad. La parte en un lugar, no es solo el firewall. ¿Está bien? Para darle un poco nombres, ahí aparece con quién es. Uy, perdón, me pasé. Ahí está. Para darle un poco nombres, la idea es que nos integremos con lo que está yendo al mercado. Como sabemos, es algo que todavía está como encaminándose. No hay ganadores ni perdedores. ¿Está bien? Por un lado, venimos trabajando muy bien con NVIDIA. Hicimos recientemente un anuncio importante en términos de potenciar a la red Ethernet cuando se arman clústeres de servidores con inteligencia artificial, que se trabaje con Ethernet. Aquellos que trabajamos en networking y que ya conocemos las historias de peleas entre distintas tecnologías, NVIDIA hasta hace poco está propiciando trabajar más con InfiniBand. Una tecnología que hasta es propietaria, porque el único fabricante de InfiniBand en el mundo es NVIDIA. Entonces hay que aprender a trabajar en NVIDIA, hay que aprender a trabajar en InfiniBand, hay que aprender a operarlo, y que no es algo sencillo, no es algo simple. Y la gente sí está acostumbrada, en el caso de los administradores de red, a entender Ethernet, a entender IP. Entonces, ¿por qué no incorporar Ethernet IP en esos clústeres? Y ahí es donde estamos trabajando junto con NVIDIA. También trabajamos mucho con AMD, con Intel, que son otros players un poco más, si se quiere, menos expuestos en el tema de inteligencia artificial, pero sí que tienen grandes soluciones justamente y a veces es una alternativa a temas de costos, sobre todo. Trabajamos con distintas soluciones de Kubernetes, que ahí se mencionan, las herramientas también de gestión. Y lo importante, no solamente soluciones o productos que son paquetizados y que tienen a veces un costo, sino también open source. Sabemos que mucha gente va a querer ir por ese lado. Siempre el open source trae un poco más de trabajo, pero al final del día puede ser un resultado alcanzable. Por eso en Cisco no es que estamos casados con uno o con otro, sino que la idea es que se soporte las distintas opciones. Siguiendo para abajo, las herramientas de gestión. De nuestro lado tenemos Intersight, una gestión en nube, para no tener que estar actualizando, instalando y demás, que puede ver en cualquier parte del mundo infraestructura de servidores, infraestructura de networking, junto con Nexus Dashboard para poder hacer configuraciones específicas. Y por último, aparecen los más abajo, lo que es en sí el hardware donde termina corriendo, que no es un punto menor. Y aquí es donde voy a hacer hincapié, no tanto la parte de Nexus, que es algo que nos permite los switches Nexus trabajar hoy con clúster de inteligencia artificial, pero obviamente cuando tenemos muchos servidores, ahí armamos la red que corresponde, sino principalmente con la parte de servidores. La parte de servidores, yo les contaba recién que generalmente en los servidores, no importa el formato, hay una letra chica de cómo combinar CPU, RAM, disco y ahora las GPUs. ¿Por qué? Porque los servidores tienen unas fuentes de alimentación con determinada cantidad de watts. Más allá de eso, no van a poder alimentar o no va a poder dar redundancia. Entonces, lo que hacemos es pensar en los futuros crecimientos de esos consumos y estar preparados para no tener que estar cambiando servidores cada 1 año o 2 años por estas limitaciones. Por otro lado, tener la flexibilidad de crecer de acuerdo a lo que cada negocio necesita, que no siempre es de la misma forma. Yo en mi vida de data center o en mi vida de trabajar con centros de datos de distintos clientes, nunca vi un data center igual a otro. O sea, algunos crecen por un lado, otros crecen por otro, algunos agregan, sacan. La cuestión es que la arquitectura que ustedes elijan sea lo flexible para, por ahí, ir hoy por un camino que creen que puede llegar a ser el adecuado y de repente mañana o el año que viene les dicen, no, hay que ir por otro. Bueno, pero no tiremos lo que ya compramos, sino podamos agregar lo que falta para seguir en ese otro camino.
Por eso nosotros seguimos trabajando con una arquitectura basada en servidores Blades, donde el cajón presenta la flexibilidad que se necesita a un costo muy bajo. Costo tan bajo que es menos del costo de 3 DIMMs de 128 GB. O sea, uno compra un cajón con los componentes de switching, con las fuentes de alimentación, con los ventiladores, completo. No hace falta agregar más nada y puede permitir poner módulos de CPUs, o sea, módulos de cómputo, módulos de GPUs, de los grandes, puede poner varios, inclusive poder incrementar la cantidad de GPUs a través de un switching del bus PCI Express que tiene justamente la posibilidad del cajón. El cajón nos ahí, por ejemplo, en este cajón que vemos ahí, que nació hace un par de años, llama 9508, es el sucesor de otro cajón que teníamos, que nació en el 2007. Ese cajón que nació en el 2007, hoy todavía hay gente que lo sigue usando, porque todavía no lo dejamos de vender. Y hay gente que lo tiene usando en minería, hay gente que lo tiene usando a 4.500 metros de altura, y no se le rompió nada. Obviamente lo único que tuvo que hacer es cada 3, 4 años cambiar de servidores, porque bueno, cada 3, 4 años hay que renovar la infraestructura. Pero no se le ha roto nada por estar en altura, por no estar en las condiciones adecuadas de temperatura. Los rangos que llegamos van de 5 a 35 grados. Y no es que si ponen tal cosa, tal otra, no, tiene que estar en 24. Y de repente se nos rompió el aire acondicionado o el aire acondicionado durante el día no da lo suficiente para poder enfriar el shelter donde estamos poniendo a esos equipos. Ese tipo de cosas son muy importantes a evaluar cuando quieren tener infraestructura para soportar la inteligencia artificial localmente, o sea, en su propia instalación. Acá ya me está corriendo el reloj, con lo cual es muy fácil. Yo lo que les dejo es un último mensaje, que son los AI Pods. Lo que hicimos es justamente en este tipo de arquitecturas poder tener ya algo fácil de diseño, de poder empezar con un modelo, con una infraestructura básica que permita crecer, que no se quede cerrada, que no lo podamos utilizar en otros ambientes, sino que lo podamos ir creciendo agregando distintos módulos. Si bien el chasis tiene 8 módulos, ustedes pueden empezar con 2 o empezar con 1. Pero a medida que van necesitando, le van agregando dependiendo de lo que quieran y en qué forma quieran crecer. Ya sea más con fine-tuning o necesitan implementar varios modelos concurrentes, entonces ahí se hace también un tema de distribución que permite justamente esa flexibilidad del cajón. Blades para nosotros es mucho mejor que rackeables. Somos el número 1 de fabricantes de servidores Blades en Latinoamérica. En muchos países somos el número 1 de servidores. Entonces, es importante que nos escuchen, que puedan ver cómo trabaja la solución, con modelos locales. Ustedes nos avisan, coordinamos, ya sea con la oficina local de Cisco o también a través de nuestros partners para que les mostremos cómo trabajar modelos de inteligencia artificial con UCSX. Bien, eso es todo. Les agradezco. Muchas gracias. No sé si... Perfecto. Sí, sí.